Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por la vía que nos escuchen, si nos ven en Spotify, en YouTube, o no sé cómo nos vean. Este episodio vamos a hablar de algo que está pasando, donde la gente le quitó la importancia a las instituciones. No tiene mucho sentido lo que acabo de explicar, pero una vez que empecemos a hablar del tema, se va a entender lo que estamos hablando. Este es Sobreviviendo a Mis Hijos Podcast. Yo soy Quique, esta es Nela. Síganos, denle like, compartan con amor, y esto arranca así. Este programa es presentado por NAN Supreme Pro 3. Sorpréndete de tu pequeño siempre. The Little Gym. Serious Fun. Crazy Park. Atrévete a divertirte. Una producción de Spodcast. Entonces, antes que la perra tumbe todo el cosa. Exacto. Tengo un problema técnico con los perros aquí. Desde la pandemia empezó un problema. Voy a decir que fue como docente, pero fue docente, fue médico, fue de muchas áreas, que no fue solamente lo que causó el virus. Esto no lo vamos a editar. Esto no lo vamos a editar. Sara, no lo edites. Esto no lo vamos a editar. Les dieron unas orejitas. ¡Ay, el cable! Estas son mis perras que le dieron un treat, que eran unas orejas de vaca secas. De Sacan Beca. Y entonces ellas querían comérselo en la mitad del programa. Entonces, y que se escuchara todo. Entonces estaban ahí. Okay. Entonces, hubo un problema que no fue solamente el virus, sino el aislamiento social trajo en ese momento como que esta herramienta para salir adelante, que fue la supervivencia. Fue la impersonalidad. Eso es un tema para decirlo. Como que las cosas se volvieron no personales, no interactuadas con otra persona. Y empezó, dije, el módulo virtual. Sí. La docencia virtual, ¿ok? Sí. El curso online, el curso virtual con el Zoom. La gente tenía la necesidad de seguir su vida, correcto, pero en una versión remota. Una versión entonces digital. Empezó la educación remota. Y poco a poco siento de que dejó de ser la educación remota a ser la autoeducación, o sea, te estudiabas tú solo. Sí, autodidacta todo el mundo. Pero luego se volvió como de, ¿quién supervisa eso? Claro. ¿Quién supervisa que lo que tú estás estudiando, lo estés estudiando bien? Que eso que estás haciendo tenga como que el número de horas de créditos para poder certificar que lo que vas a hacer tú después, o a supervisar o a enseñar tú después, tenga como que un peso de que lo hiciste bien. Y siento que todo se fue descontrolando y siento que todo va para peor. O sea, hay un tema de conocimiento y de educación que tú puedes hacer de manera virtual. Probablemente no necesites algo presencial, estudiar, hacer un curso de algo, lo que sea. Correcto, pero esos cursos, ejemplo, pues yo hago este podcast y hablamos de temas que yo no estudié en mi formación como pediatra. Temas de crianza, temas de emociones, cosas así, que los he estudiado para mi conocimiento personal, para poder hablar con un poco de propiedad aquí, pero yo no tengo la capacidad para poder hacer un diagnóstico o un manejo de un paciente. Ajá. Yo puedo referir al paciente que creo que este niño tiene algo que no me parece que está dentro de lo normal, según esos libros, yo no lo puedo manejar, yo te puedo orientar que algo no me parece bien y te refiero a esta persona que lo debe manejar, que esta persona sí estudió no sé cuántos años para manejar eso. Claro. Esta persona sí hizo una universidad de fonoaudiología, esta persona hizo una universidad de fisioterapia, esta persona hizo una universidad de estimulación temprana, o de terapia ocupacional o lo que sea. Sí. Esa persona te va a manejar eso. Yo solamente te estoy orientando que creo que algo de lo que estoy viendo aquí no está bien. Claro. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? En esta informalidad cada vez me salen más cursos en mi Instagram, que creo que me escucha a veces, o lee mis pensamientos. Eso podrá pasar. Que lea tus pensamientos lo dudo, pero... No sé. Tu comportamiento refleja muchas cosas. Entonces, que sale dice cómo mi hijo pasó de ser, de no hablar a decir no sé cuántas palabras haciendo este taller online. Haciendo este curso online. Yo, wow, eso está complicado. Y cada vez veo más de como que cómo hacer que tu hijo con TDAH deje, no sé, de hacer no sé qué cosa con este taller online. Pero el taller online es que tú te metes a un taller y ni siquiera hay alguien explicándote. Como que esto es lo que tú vas a leer
tú lo vas a estudiar y tú lo vas a aplicar tú solito. Eso está complicado. Eso es complicado, sobre todo, pero yo creo que todo tiene una respuesta a algo. Sí, la pandemia creo que desató todo este descontrol. La pandemia mal empoderó a la gente de que podían ser autodidactas con todo. Y también la era digital, es que vieja soné diciendo eso, pero también la era digital ha hecho que las personas necesiten una inmediatez en todo. Es decir, cuando tú tienes un hijo y de repente yo como mamá primeriza, yo no sabía y te lo preguntaba varias veces, como que, estos manes ya deberían estar haciendo tal cosa. ¿Cuáles son los hitos de los niños a esta edad? ¿Cómo sé si están retrasados o no? Entonces, cuando tú quieres obtener respuestas inmediatas a tus dudas, tú apelas por un ChatGPT ahora, o por un Gemini, o por lo que sea, o por internet en general. Que antes, y lo sé porque ahora que comparto más con mi mamá que está en casa, antes esa ansiedad de tener una respuesta rápida no era así. Tú dejabas que tu niño se desarrollara normalmente. Entonces, y todo tenía su tiempo. Correcto. Y esa ansiedad también la bajan, por ejemplo, los docentes. O sea, yo que me reuní con las profesoras de mis hijos el otro día, yo dije, bueno, ¿y cómo vamos aquí? ¿Qué nivel vamos bien? Que tranquila, mamá, están bien. Y que tenemos 3 semanas de clase. Tenemos nada más 3 semanas de clase. O sea, no, porque mi angustia era que venían de otra escuelita y que no sabía si estaban como a nivel. Porque era un maternal. Claro. Y dije, pero no sé aquí, porque ya se ve que empieza la exigencia en pre-kinder, diferente a un maternal. Correcto. Que era simplemente una guardería. Entonces, en búsqueda de esas respuestas, empiezas como, necesito algo inmediato que me diga si esto está bien y si no, para empezar a actuar. O sea, sientes que tienes el tiempo aquí encima y tratas de hacerlo todo tú, porque los tiempos de la gente, como ir a una consulta o tener una terapia y que tú empieces a ver resultados de repente de una terapia ocupacional con tu hijo a las 6 sesiones, es como demasiado tarde. O sea, es muy lento. Entonces, esa ansiedad de tener las respuestas rápidas hace que tú trates de resolverlo todo con poco conocimiento. Correcto. Porque no es lo mismo que estudiar una carrera. Entonces, creo que eso que acabas de explicar se llama la incapacidad de la gente para postergar la gratificación. Sí. Que no tienen mucha paciencia para hacer las cosas. Entonces, ahí viene el problema. Hay gente que se mete, dice es que hice un taller, hice un curso de nutrición. Y ese curso fue un curso online de no sé cuántas semanas y ahora soy health coach de nutrición. Entonces ahora yo empiezo a dar recomendaciones de nutrición a la gente. Eso está complicado. Y entonces, ¿con qué poder tú puedes como que dar una recomendación que sea como que esto, ¿verdad? Porque lo estudié en un curso online. Claro. Versus el nutricionista que tuvo que cursar toda una carrera, tuvo que hacer no sé cuántas tesis, tuvo que presentar la tesis ante un comité científico para poder que le dieran su diploma validado como una licenciatura, versus esta persona que solamente es como que hice el taller y ya, pues. Sí, porque además sí es cierto que cada vez las carreras van modificándose más y se desarrollan más especialidades. Pero también requiere de un estudio. Pero es que tú tienes que tener una base para luego poder depurar, como que estudias medicina, luego te das cuenta que te gusta la pediatría, luego te das cuenta que te gusta la neonatología y como que vas depurando las cosas poquito a poquito para poder estudiar la letra fina, muy fina de las cosas que te gusta. Claro, pero eso es en el mundo científico. O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero con cada vez más específicas? Hay carreras que de repente tú no tienes que estudiar ingeniería en sistemas, sino que estudias solo programación. Ok. Necesitas una base, evidentemente, pero sigue siendo una carrera. Correcto. Por más específico que seas, y sigues viendo una base que necesitas para poder luego especializarte. En el mundo científico, creo que, todos tienen una gran responsabilidad, pero en el mundo científico es mucho más delicado. Claro. Sobre todo lo he aprendido contigo con el tema de que no todos los casos son iguales. Y no todos los manejos son iguales. Claro. Correcto. En medicina como que tenga 4 patas y haga miau, no puede que no sea un gato. Exacto. Puede que no sea un Mira gato. bien porque puede que no sea un gato. Correcto. Por ejemplo, pusiste un ejemplo antes de empezar a grabar que era el tema del entrenamiento. Y que hay mucha gente que por temas de practicidad, tiempo, etcétera, no van a un gimnasio con un instructor. O se quieren ahorrar el instructor y agarran un curso online, ponen su celular, que yo no lo veía malo hasta que me lo acabas de decir ahorita, y de repente empiezan a hacer una rutina que tienes en tu celular. Perfecto.
Pero ¿quién supervisa que esos movimientos estén bien y que no te vayas a lesionar? Correcto. O sea, ¿quién supervisa de cuando vas a empujar, que el codo tiene que ir, la muñeca tiene que ir así Más, recta ajá, y la muñeca ajá. la tienes asá y empiezas a empujar con la muñeca asá y te vas a lastimar y te vas a joder y luego dijiste que lo que te molestó fue la mala programación esa, no fue tu mala Exacto. técnica. Es correcto. Entonces, me he dado cuenta que la gente joven, no me considero joven ya, pero la gente joven... ¿En serio? Sí, ¿Qué ya, puedo ya, decir ya entré, yo? ya lo acepté. La gente joven está muy como que, es que yo no voy al gimnasio porque hago un curso online. Tengo una aplicación online para eso. Sí. Es que yo me quiero poner a correr, entonces lo que hice fue que le pregunté a ChatGPT que me programaron cosas para correr no sé cuántos kilómetros en no sé cuánto tiempo, entonces yo me voy a guiar de eso, pues. Total. Entonces, eso es peligroso. Sí. Porque las recomendaciones de estas inteligencias artificiales no están basadas para ti, están basadas para alguien normal. General. Algo muy Exacto. general y ella recopiló toda esa información y lo ajustó para ti, pues. Pero ese para ti no significa que te midieron, te pesaron, vieron tu capacidad funcional, vieron hasta cuándo te dolía la rodilla, cosas así que no están viendo como que en persona. Y lo mismo con los niños. Porque, ojo, las probabilidades de que suceda algo grave no es que son la mayoría. Es decir, si tienes a tu hijo que tiene algo, le pasó algo, por ejemplo, una amiga el otro día, miren esta alergia que le salió a mi hijo alrededor de la boca, era como una alergia. Ujú. Y entonces salen típicas mamás, pero dale no sé qué, ponle a fulanito le dio lo mismo y el pediatra me mandó esto. Entonces yo me fui aparte y le chateé y le dije, cuidado porque tú no sabes si tu hijo es alérgico, si eso tiene corticoides esa cremita, o Correcto. si realmente es lo que necesita y puedas empeorarlo. O sea, a veces pensamos que es una simple crema, es inofensivo y pues realmente, claro que esos casos son 1 en 1.000.000. Maybe sí, que sea grave, puede ser 1 en 1.000.000. Pero no quiere ser ese 1 en 1.000.000. Correcto. Tú lo que dices es que, ay, es que adivina qué me pasó por inventar. Por inventar Ajá, o por entonces, preguntarle a ChatGPT, mira lo que le hice a mi hijo que tal cosa. Entonces, ha sido el hecho de que cada vez hay más aplicaciones para que los padres intenten como que resolver las cosas en casa. Uh-huh. Entiendo que puede haber una aplicación para que te oriente de cómo hacer cosas si tu hijo no tiene nada raro. Uh-huh. O sea, si tu hijo no tiene un delay en el neurodesarrollo y tú quieres usar una aplicación que te diga qué ejercicios hacer o cómo estimularlo, está cool, está perfecto. Eso Claro. no le veo nada mal. Es como que compres un libro de lo que sea de crianza. Sí. Pero si algo se está saliendo de control y no estás en el percentil 50 con respecto a las habilidades de motricidad gruesa, motricidad fina, cognitivo, si tu hijo no está en el percentil 50, el hecho de que hagas un curso online o un taller online de intentar resolver eso no va a funcionar. Porque eso necesita que alguien estudiado se supervise que lo que está pasando está caminando en la dirección correcta. Primero que evalúe ese caso en particular. Correcto. Y luego Digamos que ya supervise. tiene un diagnóstico y que "Ey, no, él tiene esto, pero yo creo que yo puedo resolver eso en casa porque vi un curso para hacer esa cosa online". Eso no va a funcionar. Y es peligroso en cuanto a que puedes hacerle algún daño al niño. Es decir, por ejemplo, si es una terapia de lengua. Mi hijo tiene 2 años y no dice sino 5 palabras. Ajá. Yo me voy a poner en casa, voy a agarrar una aplicación o voy a preguntarle a ChatGPT qué ejercicios puedo hacer. Ojo, si tienes 2 años haciendo lo que estás haciendo y no está funcionando bien, algo está pasando, pues. Entonces, posiblemente eso que tú asumes que es solamente terapia de lenguaje y ChatGPT te va a hacer una programación para un niño con un retraso de lenguaje basado solamente en fonología, puede ser que no funcione porque de repente el problema de base de ese niño no es un problema de lenguaje, es un problema de atención. Auditivo. Es un problema de atención. Ok. Entonces, si el niño no tiene la capacidad de poner atención, de nada va a funcionar que hagas terapia de lenguaje porque no va a funcionar. Primero tienes que trabajar la atención, que de repente tiene que ser terapia ocupacional para mejorar su atención para que luego el lenguaje pueda funcionar. Por eso es que esto es como que existe el porqué de todas estas cosas. Muchas veces cuando mandamos a un niño con retraso de lenguaje, empiezan a hacer dizque, terapia de jugar con masilla. Y la gente dice, pero yo mandé a este niño para que hablara. Y están aquí jugando con masilla. No voy a pagar cosas más, voy a resolver esto yo por mi cuenta. Pero lo que no saben, o de repente el terapista no explicó, es que lo que tenemos que trabajar primero es la terapia ocupacional para que trabaje su atención, se pueda quedar quieto, mire de frente a la persona que le está hablando para que luego el lenguaje fluya.
Para que luego lo que vayas a hacer Correcto, vaya a fluya. funcionar, claro. Entonces, siento que estos talleres, cursos, guías funcionan si tu hijo o tú estás en el percentil 50. Si has hecho ejercicio toda la vida y ahora quieres hacer una programación nueva de mancuernas solamente, pero tú eres una persona que ha hecho pesas de no sé cuánto y lo vas a hacer tú solito ahorita, cool, no va a pasar nada. Pero si nunca has hecho ejercicio, no deberías empezar sin la supervisión de un adulto. De un adulto. Sí, totalmente de acuerdo. Y además que yo sí siento que esa ansiedad de la que tú hablas y esa búsqueda de respuestas inmediatas, sí la hemos visto desde hace un tiempo para acá con la entrada de la tecnología. Claro. Hay mucha gente que ahorita está el chiste de que la inteligencia artificial va a reemplazar tu trabajo y sale una man limpiando y que como para cuándo, ¿no? Pero yo sí siento que no podemos dejar todo en manos de la inteligencia artificial o el mundo digital, porque cada caso es particular, cada especialista existe por algo, o sea, tiene que haber la mano humana detrás del humano. O sea, si tú quieres recibir una atención debida y con unos resultados lógicos o buenos, tienes que pedir la ayuda de un especialista. Claro, full. Es como, sabes que ahora todo el mundo, mentira, no todo el mundo, pero hay mucha gente que quiere hacer homeschooling ahorita. Sí. Como cada vez la gente está buscando más para hacer escuela en casa, en casa. Eso lo puedes hacer siempre y cuando tú tengas el tiempo, la paciencia y no sé si decir la vocación para dedicarte a hacer eso. No solo eso, la capacidad didáctica. O sea, a mí tú me dices que enseña a alguien algo y no va a proceder. No procede. O sea, a menos que sea sobre marketing, producción audiovisual, no sé, algún tema que domine. Pero me dices que le enseña ahora a mis hijos a leer y no sé por dónde empezar. Y aunque yo siento que aunque haya una guía, que tenga una guía que te diga cómo hacer las cosas, siento que no es un one size fits all y que no es para todo el mundo, pues. Si lo vas a hacer y sientes que lo que empezaste a leer y estudiar sobre eso te parece fácil, hazlo. Pero si lo empiezas a leer para educarte, para poder hacerlo, y sientes que no está funcionando, entonces ese no es tu camino a seguir. Pues no se metan en ese enredo porque está complicado eso. No todos tenemos las mismas capacidades, pues. Y no todos podemos ser medidos con la misma regla. Claro. Entonces... Porque, ojo, también puedes tener 2 hijos, hacer homeschooling, y con uno te funciona de maravilla y con el otro no. Sí, tienes toda la razón. Porque son 2 niños totalmente distintos. Diferentes. Y no eres tú la del problema o el del problema. Es que sencillamente son niños diferentes que tienen necesidades distintas. Correcto. Ay, es que a uno aprende más o entendió mejor su atención se desarrolló mejor porque se relacionó con otros niños y un maestro y no le funciona el homeschooling porque no es eso lo que... O sea, que también hay que como que ver... Puede que a ti te funcione, puede que a tu prima no. Cada caso es diferente. Pero puede que a uno de tus hijos sí, a otro no. Todo esto es individualizado, todo esto es puntual. Hay talleres, guías, sí, usted puede leerlos, buscarlos, pero al final muchas de las cosas que se van complicando requieren la guía estructurada por un especialista, por alguien que como que trabaja en el área con un título adecuado y como dijimos, la supervisión de un adulto. Si tienes un niño con un retraso de lenguaje, con un problema de conducta, es muy difícil que tú puedas sacar el hueco tú solo a través de... es que cogí un curso online. Es que agarré este taller para trabajar, que mi hijo tiene 8 años y aún se viene en la cama. Oye, ¿sabes qué se ha vuelto súper grave? Ahorita que estaba pensando, porque aquí todo sucede así, estaba pensando en que ¿cómo le podemos poner a este episodio? Y pensé, no todo es ChatGPT, o no todo lo resuelve ChatGPT. Pero bueno, sería demasiado específico ponerlo así. Pero eso me llevó a pensar la cantidad de gente que está usando ChatGPT o cualquier inteligencia artificial en versión de chat para hacer terapia psicológica. Wow. Muchísima gente. Cuando te digo muchísima aquí, que es en serio mucha gente que yo conozco. ¿Por qué? Porque no te han hecho los cuentos de vuelta a la gente.
O sea, esto es como que he alimentado a mi ChatGPT para esto, esto y esto, y le estoy pidiendo, y todo se lo consulto, todo se lo digo, tengo a ChatGPT 24/7 disponible, converso, y claro, medida que tú lo vas alimentando, claro, porque tú lo vas alimentando y ese chat te va respondiendo. Te dan recomendaciones, te dice, te acompaña, o sea, además la gente que lo usa tiene tiene fe absoluta en que esto lo va a sacar del hueco. Lo van a sacar del hueco. Y es ahí donde tú dices, wow, pero ¿cómo tú vas a dejar tu salud mental en manos de una máquina? O sea... La gente no es Terminator. Pero tú sabes, es también... O sea, me encanta que la gente esté buscando ayuda. Pero esa no es la mejor. Pero esa no es quizás la mejor opción. O sea, tienes que hablar con alguien. Tienes que hablar con alguien, como dices tú, que estudió esto, que tiene los conocimientos, que ha visto clínicamente un montón de casos, que ha salido, ha sacado a gente de... O sea, no puedes dejarlo todo a un chat. Entonces, sí siento que qué bueno que la gente se monte en la ola de la modernidad o claro. de que hemos estado avanzando, pero no podemos dejárselo todo a la tecnología. No desestimar los años que estudia la persona que tiene que tratarte, pues. Claro. A veces eso como que, o sea, esta persona estudió, se preparó, se formó, o sea, él tiene la capacidad para tratarte, tienes que tener paciencia, tienes que entender que ese trastorno ocupacional o ese niño piqui que llevas 5 años alimentándolo mal, no se va a corregir en 2 sesiones. No. Va a tomar un tiempo, pero tener esa paciencia para que el mismo tiempo que tomó en joderse, exacto, va a tomarse un tiempo de arreglarse. Totalmente. No va a ser pim pam. Claro. Entonces la gente a veces pierde esa noción de que eso va a tomar un tiempo. Eso hay que invertir tiempo, dedicación, amor, estar. Y se va a resolver, pero tienes que estar. Y no es porque no se resolvió pim pam, es que no funcionó, entonces voy a preguntar a ChatGPT qué hago. Bueno, pero porque es eso, la respuesta la tienes inmediata. Correcto. Y también es como que, ¿para qué voy a ir a un médico para, o sea, para voy que a me diga 100 palos para que me diga lo que ChatGPT me diga lo que ChatGPT me dijo? Y sí. 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 Porque probablemente tampoco te diga lo mismo de ChatGPT. Correcto. Puede que es verdad. Dicen yo que le explico a mis ChatGPT... pacientes que si tú buscas la información en inglés y la buscas en español, te das cuenta que lo de español es totalmente diferente a lo de inglés. Sí. Si tú buscas en ChatGPT, si tu hijo de un año para adelante puede comer miel en español, te va a decir que no. Si lo buscas en inglés, de un año para adelante, te va a decir que sí. Entonces, ¿por qué? No es porque él sepa la respuesta, no. Es porque la información en español tiene una fecha que va un poco atrasada, la información en inglés va un poquito más avanzada. Pero no lo está haciendo pensando o razonando, simplemente está buscando información. Y tú piensas que está razonando, pero está solamente mandando información. Claro, era lo que hablábamos con un amigo médico que creo que lo mencioné en otro episodio aquí, que decía, sí, si obviamente tú a ChatGPT le metes una cantidad de síntomas, probablemente en su haber, en el mundo digital, hayan miles de cientos de casos así que yo como médico aquí en Panamá, en mis 20 años de carrera, no he visto. Correcto. Pero no quiere decir que puede personalizar un tratamiento y que puede diagnosticarte. Correcto. Porque no te está viendo. Entonces, yo sí creo que hay que tener mucho cuidado, ser adultos responsables y buscar la ayuda correcta. De un adulto responsable. De un adulto responsable. Y que te esté viendo face to face. Correcto. Y porque además también le tomas que si foto a las amígdalas de tu hijo, la pones en ChatGPT y le dices, Chat, dime qué debo hacer. Sí, pero Chat tampoco te puede dar una receta de un antibiótico. Tampoco. Si es el caso. Correcto. Entonces, ¿será que hay gente que falsifica las recetas de los antibióticos? No sé, creo que no se puede. Porque necesitas un registro médico. Ah, un sello. El sello, ajá, el registro médico. Pues también... Todo se puede hacer. Todo se puede hacer, todo se puede hacer. No lo hagan, por favor. Eso es penado por la ley. Claro, totalmente. Ok. Entonces, Súper. El resumen de esto es que sí, la educación es buena, te puedes educar, pero no quitarle la importancia a lo formal, a la educación formal, a la persona que estudió, que se formó, que se entrenó, no quitarle la importancia a eso. Si tu hijo está en la percentil 50 y tú quieres intentar hacer un taller, un curso, algo online, no pasa nada, no va a pasar nada. Pero si tu hijo no está en el percentil 50, o sea, en el estándar, en la media de las cosas, eso que tú estás haciendo posiblemente
no va a resolver el problema. Vas a necesitar buscar ayuda. Y la ayuda sea por una persona idónea, estudiada, para que el tiempo que inviertas sea lo menos necesario y el gasto de dinero sea lo menos necesario. Exacto. Eso es importante. Súper. Perfecto. Bueno, ya saben, gente, compartan este episodio con amor a las personas que ustedes consideren que lo puedan necesitar. En este caso creo que casi que todo el mundo, porque todos estamos metidos en esta ola digital y es importante ser responsables con las cosas que hacemos, sobre todo cuando somos padres de familia. Así que compartan este episodio, denle like a la campanita, denle a la campanita para poder suscribirse. Suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube. Y así les llegan las notificaciones de nuestros próximos estrenos. Síganos en nuestras redes sociales, Sobreviviendo a mis hijos podcast, y nos vemos en otro episodio. Chao. Este programa fue presentado por NAN Supreme Pro 3. Sorpréndete de tu pequeño siempre. The Little Gym. Serious Fun. Crazy Park. Atrévete a divertirte. Una producción deSpodcast.